Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Está muy fuerte. Bien, mi nombre es Abril Albarrán y hoy tengo el honor de estar aquí en esta presentación de dos libros. El primero lleva por título La pluma es para mi alma una necesidad, testimonio de mujeres sobre escritura creativa. Y el segundo, que está acá, lleva por título Poetas mexicanas del siglo XIX, ensayos críticos sobre autoras y temas. El día de hoy contamos con la presencia de la escritora y profesora Ileana Rodríguez. Ella nos va a hacer la presentación. Nos va a hacer la presentación de los libros. Antes voy a leerles una pequeña semblanza de la trayectoria de la escritora y profesora. Ileana Rodríguez ha publicado los poemarios Claroscuro, Efigie de Fuego, Lapidario, En Bosque y Trace, Traza. Sus poemas han sido incluidos en antologías y libros colectivos como Anuario Poesía 1990, Poesía en la Facultad, Del Silencio hacia la Luz, Changos y Poetas, 5 siglos de poesía femenina en México y de Nueva York a Nueva York. Ha publicado poemas, reseñas, ensayos y artículos en periódicos y revistas como El Nacional y La Jornada. Fundó la revista electrónica La Literatura Mexicana, Relim, que en el año 2000 fue reconocida con el premio AIDES como uno de los 10 mejores sitios web de arte y cultura de México. Es profesora de la licenciatura de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel del Valle. Le doy la palabra. Gracias, Abril. Pues es para mí un honor, un placer estar aquí con ustedes. Le agradezco desde luego a la doctora Leticia Romero la invitación y bueno, a esta casa de estudios generosísima que siempre nos alberga y nos cobija y nos da lugar para este tipo de presentaciones. Bueno, el día de hoy vamos a comentar dos libros. Este libro de poesía, Poetas Mexicanas del siglo XIX, para mí es como si se hubiera cumplido un deseo, es como un deseo hecho realidad, porque déjenme contarles que hace unos años tuvimos el sueño, la idea de hacer una historia de la poesía escrita por mujeres, que aún no se ha escrito, que aún está pendiente, porque hay, digamos, visiones muy interesantes, profundas, sin embargo, fragmentarias en el sentido de que no se abarca, pues, digamos, de la colonia para acá, por lo menos. Está desde luego el trabajo de Josefina Muriel, ¿no? Hay trabajos muy importantes sobre la colonia, otros tantos sobre siglo XIX, pero yo creo que todavía no tenemos el panorama general de las poetas mexicanas. Dice Leti en el estudio introductorio de las poetas mexicanas del siglo XIX que las historias de la literatura han dejado de lado a las autoras. Bueno, esto no es algo que afirme Leti en solitario, sino basta con mirar las historias y la apreciación que se tiene sobre la poesía escrita por mujeres, sobre todo en la colonia y en el México independiente. Yo creo que ya en los últimos tiempos se va ganando un lugar diferente poco a poco, o sea, todavía no veo a la mafiosa que dirija todo el grupo cultural de México, pero bueno, digamos que ya la estamos esperando, ¿no? Quién sabe, a lo mejor la tengo por aquí muy cerca y todavía no me doy cuenta, pero bueno, simplemente podemos empezar por la reflexión de la palabra poetisa, ¿no? Sobre la palabra poetisa. En el estudio introductorio
Leti comenta cómo la palabra poetisa pues se fue registrando como una palabra de diferenciación, una palabra jerarquizada contra el par masculino. Entonces, si poeta era pues un escritor respetable que producía poesía lírica, la poetisa pues quedó como en el campo de la sensiblería, como, bueno, es que las mujeres somos tan sensibles que es natural para nosotras ser románticas y poetisas, lo digo en el contexto del siglo XIX. Entonces, bueno, esa palabra pues marca muy bien el sentir, digamos, pues de la diferencia entre los escritores y las escritoras. Leti Romero Chumacero, en su estudio introductorio, también habla y digamos que refuta muy bien cómo en realidad no es cierto que no hayan existido escritores. O sea, ella va enumerando, digamos que una por una las que fue encontrando en fuentes de primera mano, y se queda uno con la reflexión de que es una barbaridad, porque son muchas poetas, vamos a llamarles así para no jerarquizar, son muchas poetas las que realmente aparecieron en el siglo XIX. Ahora bien, no solamente fue en el campo digamos, urbano o de la capital donde surgieron las poetas del siglo XIX, sino en provincia, ¿no? De manera muy señalada, y eso nos lo muestran los estudios que se incluyen en este volumen. Me llama la atención, por ejemplo, del primer ensayo sobre una revista que se llamó Aurora Poética de Jalisco, en 1851, que bueno, fue, si no mal recuerdo, que dura un trimestre nada más, pero nada más y nada menos, o sea, con una buena cantidad de poetas, mujeres, poetisas. Quizá deberíamos usarlo entre paréntesis, a veces la palabra poetisa, pero ya sin jerarquizar, solamente para abreviar en vez de decir poeta, mujer. Bueno, no sé, es una hipótesis. En fin, podemos ver entonces un riquísimo desarrollo de la poesía femenina. Tenemos algunos de los ensayos, pues son generales en este volumen. Está el de la prensa michoacana, por ejemplo, también muy importante, de 1880 a 1910. La poesía escrita por mujeres en Puebla durante el siglo XIX. Bueno, dice las escritoras decimonónicas traducen poesía. En fin, tiene como varios estudios panorámicos, y tiene otros estudios pues sobre poetas o poetisas muy destacadas, como fueron Laura Méndez de Cuenca, Rosa Carreto, etcétera, María Enriqueta, por ejemplo. Al leer el nombre de Laura Méndez de Cuenca, me quedo pensando en otra de las cosas que señala Leti en el estudio introductorio, y es como a los apellidos de las mujeres hasta hace poco tiempo se les pegaba el D, ¿no? Entonces ser de Cuenca, incluso ella lo pone entre comillas para ubicar pues no quién era de quién, sino cómo firmaba la escritora pues digamos en aquella época. Otra cosa, bueno, hablando de los maridos de las poetas mexicanas del siglo XIX, yo creo que vale la pena pensar que en la crítica literaria se cuelan estas cuestiones personales. O sea, son cuestiones que nos parecen tal vez anecdóticas, intrascendentes, pues fuera de lugar, incluso hablar de los maridos o de fulanita de. Y yo creo que en el estudio introductorio Leti nos muestra muy bien cómo la crítica literaria se metía en la vida de las mujeres. Es algo que, en comparación, digamos, de lo que se hacía con los hombres, desde luego queda totalmente fuera de lugar. Leti se pregunta si, por ejemplo, alguien, pues no se cuestionaría si un escritor, pues no sé quién, Altamirano, pongamos, por ejemplo, estaba casado, ¿con quién?
era buen marido, mantenía bien a su familia, o sea, los mandatos de género, pero puestos para un señor. Pues claro que no, o sea, a nadie le importaba absolutamente nada, si Altamira no estaba casado, si tenía 80 hijos y los mantenía, si tenía un amante, etcétera. En cambio, en la crítica literaria, esto es lo que nos ocupa, en la crítica literaria que se hace a las mujeres durante el 19, y quizá más allá, se dice que fulana de tal sigue siendo una buena madre. O sea, sí es poeta, pero es una buena madre, no descuidó a su familia, pues casi que escribe, Leti no me dejará mentir, escribe esos poemas pues para dejarlos como legado a su hijo, ¿no? Entonces, bueno, se van diciendo todas estas cosas tan fuera de lugar, que nos parecen tan anacrónicas, pero a final de cuentas también me quedo con la reflexión de cómo esto desafortunadamente todavía no queda encerrado en el siglo XIX, ahí como con una capa que no lo deje pasar hacia el XX y el XXI, y como por ejemplo en el caso, bueno, de una escritora ya mucho más reciente como Elena Garro, todavía se esgrimen, ¿no?, razones de su naturaleza genérica para hacer una crítica literaria. Entonces, nos queda la reflexión de que hay mucho por hacer. Este intento, déjenme decirles que afortunadamente Leti salió adelante con el volumen de las poetas mexicanas del siglo XIX. Se nos quedaron en el tintero el de poetas mexicanas del virreinato, que iba a coordinar otra maestra de Cuautepec, de Araceli Eudave, y se nos quedó en el tintero también el de las poetas mexicanas del siglo XX, que iba a coordinar yo. Se nos cruzaron muchas cosas que pasaron en esta universidad, en nuestras vidas, pero yo como que más bien, o sea, lo dejo como de tarea a las futuras generaciones o a algunos de los críticos ya existentes. Yo creo que nos hace falta ver una historia de la poesía que sea completa, ¿no?, que vaya quizá desde Macuilxochitlán hasta las que ahora están escribiendo. Bueno, es digamos una aportación muy buena, muy interesante, y que desde luego se completa con otros trabajos de la doctora Romero Chumacero, como es este otro de La pluma es para mi alma una necesidad. Entonces, el libro de las poetas mexicanas del siglo XIX es un libro coordinado por ella y escrito por varias personas. Y este otro, en cambio, acude a las fuentes, digamos, originales, a las fuentes primarias, y nos hace extractos de ellas. Entonces nos ofrece fragmentos de prólogos, de cartas, de textos periodísticos, en los que podemos observar cómo cada una de las escritoras aquí recogidas explica por qué para ellas es importante escribir. El título, bueno, lo toma de una de los testimonios de las mujeres, en que dice: la pluma es para mi alma una necesidad. O sea, ellas son tan escritoras como cualquiera, y también en este libro nos queda como pues yo pienso que un testimonio también vital de las escritoras que lucharon contra no contra su naturaleza femenina, porque esto no tiene que ver, creo, con nacer hombre o mujer, sino contra una sociedad que tenía como una idea de lo que tenían que hacer las madres. Entonces, después de luchar contra todo esto, estas mujeres pues salen adelante. Son personas que pues merecen, yo creo, que toda nuestra admiración por el gran esfuerzo que han hecho, pues desde luego, para salir adelante. Estos textos se completan, como digo yo, muy bien con otros trabajos de la doctora Chumacero. El otro libro que tienes, el de Genisa, uno más que va a salir, muchos artículos. La doctora Chumacero forma parte de un grupo muy interesante de críticas literarias que están poniendo atención en
en la literatura escrita por las mujeres y particularmente en la poesía escrita por mujeres. Tiene algo de propio esta poesía, tiene algo de diferente, algo que la desmarque de la poesía escrita por hombres, pues quizás en el siglo XIX, el momento histórico, en que las poetas o estas poetisas obedecen a un mandato de género en que la mujer es natural, en que la mujer es dulce, en que la mujer es maternal, en que la mujer ama y en que la mujer es abnegada, y esto compagina muy bien con el romanticismo literario. Entonces, en el romanticismo, la sensibilidad exacerbada, las pasiones, a todo lo que da, la figura materna también, creo que va mucho con todas estas poetas. Creo que una de las cosas que se decía en la crítica es que estas mujeres quedaron como desfasadas, porque mientras ellas escribían como románticas, pues ya estaba el modernismo, y entonces ya estaba el modernismo y esta otra estética, digamos, que se decanta por la oscuridad, por la decadencia, por otro tipo de ideas. Recordemos, por ejemplo, La Misa Negra del Amor, ¿no?, de José Juan Tablada. Entonces, mientras las mujeres están en otra estética, los hombres van al modernismo. Pero luego parece que cada una de ellas es la desfasada, como si en lo individual no se enteraran de lo que pasa a su alrededor. Y creo que estos estudios de los ensayos críticos sobre escritoras y temas dan fe de que en realidad no estaban desfasadas ni que cada una iba por su cuenta, sino que en realidad, si se les mira a todas como un conjunto, quizás se puede extraer otra estética diferente, ¿no? Creo que es una de las hipótesis más interesantes, ¿no?, que se desprenden de este libro. Y entonces yo creo que sería como un llamado no a leer cada una de estas poetas o poetisas en lo particular, sino a leerlas como un conjunto, porque resulta que ellas se conocían, se carteaban, se apoyaban, bueno, también desde luego se apoyaban en sus colegas varones, ¿no? En José María Vigil, al cual se le llama que el amante de las, como el amigo de las poetisas, un amante, bueno, me gusta que sea amante en el sentido de que las ama, ¿no? Bueno, el amigo de las poetisas, porque las apoya, ¿no? Entonces, bueno, claro, no es como una lucha de estos poetas demoníacos contra las santas mujeres, ni mucho menos, sino que hay sus diferencias. Había algunos que tenían como más intuición o más gusto por estas creaciones escritas por las mujeres, y realmente las apoyaron muchísimo algunos de ellos. Otros desde luego se les opusieron, las criticaron, dijeron que eran unas virago desaforadas, que por cierto recuerdo que fue el seudónimo de cierta escritora que ganó un premio por allí, la virago desaforada, que quiere decir como estas mujeres que tienden hacia lo masculino y además que están como fuera de sí, luchando y entrando a un lugar donde no les corresponde. Yo creo que lo que corresponde es la inteligencia, lo que corresponde es el trabajo arduo, lo que corresponde es la lectura atenta, y con esa idea quisiera que pues entabláramos un diálogo con la doctora Chorizo. Entonces hasta ahí me quedo como entrada, a reserva de pues volverlo como un poco diálogo. Gracias, profesora. Bien, a continuación, la profesora e investigadora Leticia Romero nos hablará acerca de cómo fue para ella el proceso de estos libros. Y antes también les voy a leer un poco de la semblanza de Leticia Romero. Es profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Cuautepec,
adscrita a la Academia de Creación Literaria e integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1. Es doctora en Humanidades en la línea de Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y magistra en Estudios de la Diferencia Sexual por la Universitat de Barcelona. Es autora de los libros La pluma es para mi alma una necesidad, y Testimonios de mujeres sobre escritura creativa, ensayos, cartas y otras prosas, 1866-1910, poetas mexicanas del siglo XIX. Ensayos críticos sobre autoras y temas, así como de una historia de zozobra y desconcierto, la recepción de las primeras escritoras profesionales en México, 1867-1910. Les dejo con Leticia Romero. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos por estar aquí esta tarde en el hermano plantel del Valle, en Cuautepec, como nos dicen que somos la hermana república de Cuautepec. Bueno, también acá es la hermana república del Valle. Exacto. Es el momento de que reivindique del espacio. Muy bien. Debo decirles que he tenido el enorme placer de invitar a la doctora Ingelda Rodríguez a esta presentación por razones que tienen que ver con que somos colegas, desde luego, estudiamos letras los dos, a las dos nos interesa la escritura de mujeres. Es además poeta, ese dato también es relevante porque bueno, tiene una sensibilidad específica para trabajos críticos que se vinculan con el tema, eso también me parecía muy importante, pero sobre todo para reconocerle públicamente el hecho de que el primero de los libros, este libro, Poetas Mexicanas del siglo XIX, y ella lo dejó entrever pero no lo dijo del todo, en realidad forma parte de un proyecto de ella. Ella, cuando nos conocimos, casi que cuando nos conocimos, en un encuentro académico organizado por la UACM en San Lorenzo, en la hermana república de San Lorenzo Tezonco, tuvo la gentileza de invitarme a colaborar en un proyecto que ella traía entre manos. Y me planteo las cosas más o menos en estos términos. Me interesa que hagamos una historia de la poesía mexicana escrita por mujeres, pero me interesa que no sean solamente las autoras incluidas por el canon, fundamentalmente en años recientes, ¿no? Que consideremos a aquellas que nos precedieron, aquellas con las que podemos formar una especie de genealogía, una suerte de tradición incluso. Entonces había que recuperar los trabajos de las poetas novohispanas por un lado, las decimonónicas por otro, y desde luego las del siglo XX y las del XXI finalmente, ¿no? En virtud de eso, me invitó a hacerme cargo del volumen relacionado con el siglo XIX. Ella haría el del XX y XXI, y en efecto Araceli Udave, que es especialista en literatura novohispana, se encargaría pues de ese periodo. Ciertamente la vida de pronto es compleja, ¿no? La vida no es muy seria en sus cosas, diría Juan Rulfo. Y bueno, eso provocó que el proyecto no andara de manera íntegra su trayecto. Yo, sin embargo, tengo la confianza de que la aparición de estos dos libros sea un incentivo para que los otros dos que quedaron por ahí guardados se recuperen, se actualice seguramente la información, porque ya es importante hace 4 años, 5 años, y que eventualmente se publique, porque en efecto haría falta tener esta mirada de conjunto que abarque estos siglos de trabajo creativo, en este caso femenino. Eso por un lado, quería decirlo públicamente para agradecerle a Eileen la invitación, porque bueno, se tradujo en un trabajo de este orden. O sea, yo pedí un libro y me dieron un... Y bueno, es una madre. En ese sentido, bueno, me parece importante decirlo acá. Por otra parte, esto también es una de las vías a través de las cuales la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a través del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, apoya la publicación de trabajo de investigación de quienes aquí laboramos, que para quienes no lo sepan, estamos contratados como profesores e investigadores, las dos cosas. Se supone que tendríamos que estar publicando constantemente, todos, lo que se supone que estamos investigando. Entonces yo quiero imaginar que eso también es una invitación a colegas de otras academias
para que también publique, porque esto se publicó con fondos del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, que abarca diferentes carreras, no solo creación literaria. Por otra parte, sí quiero enfatizar el hecho de que, en efecto, considero que estas escritoras decimonónicas tuvieron una enorme valentía al dar a conocer sus productos literarios en un contexto donde el canon, digamos que no favorecía, ya lo ha planteado Ili, no favorecía el hecho de que ellas ocuparan el espacio público y que además se atrevieran a opinar sobre temas de muy variada índole, que van desde lo amoroso, sí, ciertamente, lo religioso también, lo familiar, pero también sobre política, por ejemplo. O sea, las temáticas que ellas abordaron fueron, insisto, de muy variada índole. Estas escritoras, a las que cuyos trabajos, más bien, los trabajos críticos en torno a estas escritoras que compilé en Poetas Mexicanas, no eran solo poetas, ellas también eran narradoras, eran dramaturgas, eran también ensayistas, eran también traductoras, eran editoras. Esto es, ocuparon, ¿no?, a las diferentes facetas de trabajo creativo, y algunas de ellas, y concretamente Laureana Wright, por ejemplo, llevó a cabo lo que considero que es el primer trabajo de crítica literaria hecha por una mujer en México, en 1888, lo que publicó en Violetas de la Náhuatl. Entonces, estamos hablando de la primera generación de escritoras profesionales de este país, del México independiente. Eso lo he enfatizado en todas las presentaciones porque me parece que es uno de los aspectos nodales de esto, del reconocimiento que les podemos hacer, toda vez que uno se pusieron a un canon que no esperaba la participación pública y tan enfática y tan valiente de estas mujeres, y por otro lado, ellas forman parte de la misma generación a la que pertenecieron la primera abogada mexicana, María Asunción Sandoval, titulada en 1897, y la primera médica mexicana, Matilde Montoya, titulada en 1886. O sea, pertenecen exactamente a la misma generación que ellas. Laura Méndez, por ejemplo, María Enriqueta Camarillo también, publicaron en una revista que se llamó La Mujer Mexicana, donde también colaboraban Asunción Sandoval y Matilde Montoya. Ellas y varias profesoras más. Era algo así como la élite femenina del momento. Estamos hablando de 1904 y 1907. Entonces, en mí hay una necesidad profunda de reconocerles a ellas, el haberse encargado justamente de abrirnos brecha a quienes llegamos después, a quienes hoy nos dedicamos a la literatura, al periodismo, a la edición, a la traducción. Ellas lo hicieron en un contexto tremendamente adverso, donde una parte de la crítica literaria aplaudía el hecho de que los rudimentos educativos de la República restaurada y el porfiriato les hubieran dado los insumos suficientes como para llevar a cabo un trabajo creativo de valía, pero esa misma crítica literaria estaba asustada ante el hecho de que estas mujeres estuvieran fuera del hogar, que no fueran ya las predecibles damas que se hacían cargo exclusivamente de la casa. Y debo decir que estamos hablando de una clase media, no estamos hablando, las mujeres en el espacio público hemos estado siempre. El punto es que no siempre se nos ha reconocido, ¿no? Con mucha frecuencia lo que se establece es que, es ama de casa y en su casa lleva a cabo algunas labores para ayudar al marido. A veces eran muchas veces las que mantenían la casa. Bueno, eso lo enfatizo porque ellas eran mujeres de clase media, la mayor parte de las cuales no tenían la necesidad de trabajar, pero el punto es que lo hacían por placer, pero era también un reto para ellas. Hubo casos especiales como el de Refugio Barragán, el de Laura Méndez, que quedaron viudas. Ellas sí tenían que hacer cargo de la familia, pero no era el de todas. Así pues, sin tener la necesidad económica de hacerlo, se aventuraron a tomar el espacio público, a reivindicar su derecho a opinar, a reivindicar su derecho a hacer un trabajo creativo, literario, insisto, de valía, y esto les deparó un juicio favorable de la mayor parte de la crítica literaria mexicana del siglo XIX. Estoy hablando de Altamirano, estoy hablando de Guillermo Prieto, de Ignacio Ramírez, de José María Vigil, entre otros tantos, que las reconocieron como sus iguales. Y en este punto también quiero detenerme en algo que también he dicho en todas las presentaciones del libro en los otros planteles, y es que ellas contaron con el apoyo de las familias, de
los maridos, de los hijos, de los padres, ¿no? Así es, que les facilitaron la posibilidad de acceder al ambiente intelectual de manera directa y clara, sin tener que, digamos, salirse de sus casas. El caso de Laura Méndez es en ese sentido excepcional. Ella y su hermana Rosa sí se fueron de casa, pero la mayoría no tuvieron que hacerlo. La familia las apoyaba y ese también me parece un detalle muy, muy relevante. Estos hombres que las acompañaron, y les aplaudieron. Si bien es cierto que en varios de los casos ellas se sintieron impelidas a solicitar su permiso, el permiso de los maridos, para publicar, ¿no? Esther Tapia, por ejemplo, pedía permiso para publicar, al marido desde luego. Soledad Manero, en el caso de Soledad Manero, refiero una anécdota en Poetas Mexicanas, donde Santiago Sierra, el hermano Augusto Sierra, quien eventualmente sería el director del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que es el antecedente de la Secretaría de Educación Pública, bueno, Justo Sierra y su hermano Santiago estaban haciendo cargo de una revista. Santiago le dice a Justo: quiero traerte algunos textos de una escritora oaxaqueña, Soledad Manero, es estupenda, una muy buena poeta, poetisa dirían ellos, pero espérate, no los incluyes todavía en la revista, necesitamos hablar con su marido, porque su marido es un... no dice marido, voy a buscar la palabra exacta para que vean cómo lo llama. Un sátrapa turbulento, un sátrapa turbulento. O sea, tenían que pedirle permiso en serio, porque si no el señor se molestaba mucho de que su esposa, a la que por lo demás le gustaba mucho publicar, ella, tengo noticias de que participó en un concurso de teatro y ganó. ¿Sí? O sea, no solo publicaba versos de vez en cuando, también se aventuraba a participar en certámenes y ganaba. Bueno, pues esto, de eso estamos hablando, ¿no? De esta ambigüedad en la recepción de la escritura de ellas. La felicidad que supuso para la República Restaurada del Porfiriato que hubiera intelectuales, mujeres intelectuales, y el asombro que les representó saber que en efecto las había. Y no estaban tan lejos, estaban en su familia. Eran las esposas de ellos, eran las amigas de ellos, y eran esas mujeres con las que convivían al tú por tú. Entonces, y en suma, lo que quiero decirles es que, en mi opinión, el valor mayor de estos dos trabajos consiste en que nos permiten recuperar una parte de la historia literaria mexicana que nos había sido escatimada durante muchas décadas en las historias oficiales de la literatura, a partir de 1928 con la publicación de las historias de la literatura de Manuel Toussaint por un lado y de Carlos González Peña por otro, que por lo demás eran críticos literarios muy relevantes e historiadores literarios, pero que no reconocieron la presencia de estas mujeres, ¿no? Y a partir de ellos el resto de la crítica tampoco lo hizo. Entonces, por un lado es eso, darle un lugar a aquellas que no lo han tenido durante varias décadas, punto uno, y punto dos, ni más ni menos. Y como bien dijo Ili, hay que verlas fuera de un horizonte centralista, porque la mayor parte de ellas no vivían en la Ciudad de México, vivían en diferentes estados de la República y allá publicaron, allá se encargaron de divulgar su obra, y debido a eso también en buena medida no llegó hasta la Ciudad de México, y ya sabemos lo que eso significa en muchos casos, no hay una difusión suficiente, ¿no? de la obra pues de mucha gente que vive en provincia y que no es tocada por la mano divina de esta ingrata ciudad que reconoce solamente algunos productos literarios cuando son de acá. Entonces eso también, el hecho de que ellas son las primeras escritoras profesionales de este país, y para quienes somos escritoras, editoras, periodistas, eso me parece que es importante, saber quiénes nos precedieron y saber que cuando alguien nos confronta y nos dice es que no hubo escritoras antes de Elena Garro eran malísimas, o eran cursis. Yo oía a cierta persona especialista en siglo XIX, cuyo nombre quiero olvidar, que así hablando de las mujeres me dijo, es que no sé, había algunas, pero eran malísimas, ¿para qué las lees? No, o sea, por eso no hay ediciones críticas. Algo me pasó así también a mí en la facultad, y cuando alguien mencionó algo de esa índole, yo le pregunté, bueno, ¿a quién has leído? Bueno, es que no las he leído. Opinando de lo que no conoces, eso no es muy serio, ¿no? En fin, pues eso es grosso modo lo que quería comentarles, y bueno, supongo que tendrán preguntas, acaso quejas, no sé.
algo por decir. Gracias. Gracias, Leticia y Leana. Yo me quedé con algo que comentaba sobre las mujeres siempre han estado dentro de la historia, nada más que no se les ha dado el reconocimiento. A lo mejor me salgo un poquito del tema de la literatura, pero hace poco yo no me declaro, pero seguía mucho el trabajo de Albert Einstein y resulta que realmente el trabajo de las teorías de la relatividad fue trabajo de Mileva, que fue la primera esposa de Einstein. Gracias a ella es que tuvo ese reconocimiento, pero como bien dices, no se lo dieron a ella, sino se lo dieron a Einstein por ser hombre, ¿no? Y bueno, ya regresando otra vez al tema de la literatura, yo tengo una pequeña cita de una escritora española que quiero ver entrar en controversia con ustedes. ¿Qué opinan? Ella dice, es Ana María Matute, novelista española, dice: escribir es siempre protestar, aunque sea de uno mismo. ¿Qué opinan ustedes? Ileana, como escritora, Leti, como investigadora, tan cerca de las mujeres. Bueno, a ver, para que no se vea así. Pues sí, yo creo que en el sentido de que escribir es siempre un diálogo con el lector. Es una palabra que se lanza a la sociedad, a un público imaginario. Entonces yo creo que ahí sí, porque desde que hablamos con una persona nunca es tersa la cosa, o sea, nunca estamos de acuerdo, nunca, y que bueno, o sea, eso es parte del diálogo justamente. Entonces, en ese sentido yo creo que sí, y yo creo que todavía falta un gran camino, como les digo, en el momento en que veamos La Mafiosa, que dirige a todos los grupos de México, ahí sí vamos a estar iguales, pero hasta ese momento yo veo que todavía, o sea, las mujeres se forman en los grupos, ¿sí? O sea, se forman en los grupos, sí figuran, sí tienen el premio Aguascalientes, sí, ¿no? Pero todavía como al azar. Entonces, bueno, yo creo que hace falta ahí todavía una gran labor. También me quedo con una reflexión, bueno, perdón, también saliéndome a siglo XX y XXI, por ejemplo, en la estimación que se tiene de la figura de Poniatowska, por ejemplo, ¿sí? En que pues muchos la tachan de que pues ya está senil, ya está viejita, que se retire, y bueno, y todos los señores mayores que tenemos, escritores, grandes escritores, nadie se atreve a insultarlos de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos que reflexionar todavía en ese sentido. Y vamos a decir nombres de escritores en esas condiciones. Bueno, sí, claro, en el caso de las escritoras del siglo XIX, por supuesto que era una protesta, por supuesto que lo era. Claramente, podemos poner muchos ejemplos de cómo se concebía a las escritoras, entre todo, como mujeres de su casa. Cito a José María Vigil, un crítico literario espléndido también, el amigo de las poetisas, ¿no? Un jalisciense brillantísimo, quien sin embargo suscribe también ese modelo de feminidad y dice que la escritora en México es ante todo mujer, y la mujer es el ángel del hogar, ¿sí? O sea, sí está bien que escriban, pero en su casa es donde tiene que estar. Y lo que tendría que escribir es sobre los asuntos vinculados con su hogar. El marido, ¿no? El amor al marido, pero un amor además contenido, no crean ustedes que pasiones violentas, no, un amor contenido porque era un amor ya de esposos, ¿no? Sosegado. El amor a los hijos, el amor a la figura divina, el amor a la naturaleza, todo eso sí. El problema es cuando comienzan a escribir sobre otras cosas, cuando por ejemplo algunas de ellas tienen algunos detalles de un feminismo del siglo XIX, pero un feminismo al final de cuentas, que es desde luego siempre una protesta. Esos poemas, esos cuentos, esas pequeñas obras de teatro no son compiladas por ellos, por esos autores que eventualmente hacen antologías de las escritoras del siglo XIX. Compilan los poemas sobre la maternidad, sobre la familia, sobre la naturaleza, pero no aquellos otros que tienen que ver con otros temas, insisto, ¿no? Entonces, sí, para ellas, sin lugar a dudas, era eso, era una protesta.
Bien, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, no tengan miedo. No vamos a protestarles. ¿Nadie? En lo que se piensa, yo voy a preguntar una cosa de ti. A ver, por ejemplo, hablan en este libro, hablas tú también en particular de las asociaciones de escritores, de las academias, de estos cuerpos, digamos, colegiados. ¿Qué papel jugaron las escritoras en el siglo XIX en la academia, en las academias, ¿no? En los grupos? Bueno, las invitaron tardíamente, pero sí las invitaron. Y era tardía la invitación de entrada porque la fama que adquirieron ellas, de una manera, digamos, tumultuaria, llegó hacia el último cuarto del siglo XIX. Es entonces cuando comienzan a llamarlas para que participen, por ejemplo, en las sesiones del Liceo Hidalgo, que era la asociación literaria más importante del momento. Estaba entre la bohemia literaria, entre vamos a tomar unos tragos para remojar la palabra, si desea también vamos a remojar la palabra, y esto de exponer sus textos frente al público y hacerse comentarios unos a otros. De eso se trataban las veladas literarias. Eran veladas que se llevan a cabo en la noche. De hecho, los lunes a las 8 de la noche en el Conservatorio de Música, allá donde se llevaban a cabo. Entonces, ese era otro detalle. Invitar a las señoras implicaba avisarle al marido. No era, a ver, Perenganita, te invito, no, primero el marido, había que decirles que bueno, vamos a invitar a tu esposa, a tu señora, por si quieres acompañar a tu señora al evento. Entonces, bueno, también eso influía. Esas actividades, a ver, hago también un pequeño paréntesis ya que estamos en esos de los paréntesis. En entrevistas que les hicieron a varias mujeres que se dedican a cuestiones de política hace como unos 10 años, Sabina Berman y Denise Merkel, hace como 10 años. Interesantísimas entrevistas, por cierto, premonitorias, diría yo. Una de las cosas que les preguntan a ellas es ¿por qué no participan de manera tan plena y tan clara como los hombres en el ámbito político? Y una de ellas dice con toda tranquilidad, es que fíjate tú dónde se hacen los acuerdos políticos, no se hacen en el espacio parlamentario, no se hacen en la oficina del diputado, se hacen en la cantina. Ahí hasta hace poco, hasta hace unos 25 años, las mujeres no entrábamos. Por si no lo saben, chicas, ustedes ya tienen derecho a entrar, nosotros lo tuvimos en algún momento también, pero hace algunos años las mujeres no podríamos entrar a las cantinas. ¿Sí? Sí, exacto, siéntanse felices, ahora sí podemos. Bueno, eso, digamos, llevémoslo al terreno del siglo XIX, que estas mujeres se aventuraran otra vez a asistir a las sesiones del Liceo Hidalgo a las 8 de la noche, pues, el día que fuera de la semana, implicaba también salirse de una manera extraña de la casa, por actividades que no eran familiares, para hablar con hombres, eran reuniones de hombres, ¿no? Entonces, tardan un poco en invitarlas, pero sí las invitan. Y llega un momento en el que incluso en el Liceo Hidalgo, ellas son presidentas de sesiones, organizan sesiones casi siempre como homenaje a escritoras. Entonces sí tienen presencia ellas, sobre todo hacia finales de los 70s y hasta ya entrado el siglo XX y hasta antes de la Revolución Mexicana, que fue un momento terrible, terrible para las mujeres que ya habían tomado esos espacios y que tuvieron que regresar a su casa otra vez. Es una de las razones, dicho sea de paso, por las que estas escritoras después ya no tuvieron reconocimiento. Una es la que ya dijo la doctora Ili, el cambio de paradigma estético, dejó de ser, de estar en uso la estética romántica, comenzó a emplearse de manera sustantiva la estética modernista. Recordarán esta estética con un marcado interés por la sexualidad, que era un tema que ellas no podían abordar en sus textos. Si los poetas hablaban de lo que ocurría en los burdeles, obviamente ya no iban a hablar de esos temas. De entrada, porque no tenían información al respecto, no podían hacer una investigación de campo, ellos sí, ellas no. Y los temas no les interesaban, ellos escribían sobre la maternidad. Entonces, eso por un lado, el cambio de paradigma estético. Por otro lado, la muerte de varias de ellas. Casi todas las poetas de las que hablamos acá murieron en los años 90 del siglo XIX. Y finalmente la Revolución Mexicana, que las obligó a las pocas que quedaban a regresar a casa con el estigma, además, de haber participado en actividades intelectuales y a veces también de orden estrictamente laboral para instancias del gobierno de Porfirio Díaz. La crítica literaria post-revolucionaria no se los perdonó.
Eso también influyó en el hecho de que ya no fueran mencionadas en los trabajos de historia literaria. Entonces, todo eso ocurre a reserva de que, como he dicho ya, sí tuvieron en su momento un reconocimiento tal que les deparó un espacio, por ejemplo, en los círculos intelectuales del momento que organizaban las veladas bohemias. ¿Te puedo preguntar otra cosa? Es que esto me emociona. También habla Leti Romero sobre la cuestión de la virilidad, pero no digamos en un sentido sexual, en un hombre, sino la virilidad en las letras, ¿sí? O sea, el asunto de tener una idea de que el escribir de una manera varonil, viril, se equipara con lo fuerte, lo inteligente, lo pertinente en la literatura, mientras que lo afeminado en la literatura se veía como lo impertinente, ¿no? Como lo débil, lo fuera de lugar, y también se habla de cómo algunas mujeres eran llamadas a escribir varonilmente, o incluso se decía que sí escribían, que eran poetas, no poetisas, ¿sí? Entonces no sé si quisieras ahondar un poco en ese tema. Sí, esto de poetas y poetisas a mí siempre me pareció muy interesante para discutirlo en ese contexto, porque en efecto, poetas como Ili me dirían cosas feas y yo le digo, compañera poetisa, no lo aceptaría, ¿no? Creo que ninguna de la academia lo aceptaría, ¿no? Yo me preguntaba si en el siglo XIX eso no tenía un peso jerárquico, si de verdad había sido solo un asunto de gramática. El femenino de poeta es poetisa, perfecto. Bueno, no, lo que me encontré es que sí había en ciertos contextos una jerarquización. Hay un momento en el que comentan la obra poética de Gertrudis Gómez de Avellaneda, esta cubano-española, porque Cuba todavía era parte de España en ese momento, antes de 1898, donde uno de los críticos literarios a los que cita Altamirano, para ponderar la capacidad creativa de ella, dice, es que no era una poetisa, era un gran poeta, ¿no? Como diciendo, bueno, es que hay niveles, ¿no? Hay poetisas y hay poetas, eso es estar acá arriba. Entonces, eso, cuando algunas de ellas las llaman poetas, le están dando como reconocimiento una categoría mayor a la del resto de las mujeres a las que se atribuyen una obra creativa en verso, cursi, atenta a las emociones, no muy intelectual, no muy crítica, esto, lo que considera que es femenino. Y en ese sentido, cuando quieren aplaudirles, cuando quieren ponderarlas, por ejemplo, es el caso de Laura Méndez, a la que constantemente llamaban una escritora profundamente masculina, profundamente viril. Con eso trataban de decir, esta sí es una escritora de verdad. Para ser escritora de verdad, escritor de verdad, pues eso, hay que escribir a la manera de los hombres. Lo que eso signifique, ¿sí? Lo que eso significa, escribir a la manera de los hombres. Y por lo demás, en efecto, en algunos textos críticos hay una acusada forma de vilipendiar ciertos rasgos que ellos mismos asocian a la feminidad, ¿no? Si son motivos los escritos de un hombre, si los escritos de un hombre son desbordados, no son suficientemente varoniles, ¿sí? Con lo que supone en ese marco de ideas el no ser suficientemente varonil. Debo decirles a ese respecto que cuando en la crítica literaria hablan de las mujeres, antes de siquiera comentar los textos de ellas, refieren que son buenas esposas, buenas madres, que confeccionan su ropa, ¿no? Son buenas cocineras, etc., lo que debían hacer. Y cuando hablan de los escritores, lo primero que mencionan es que son temperamentos varoniles. Defendieron a la patria durante la guerra. Esos sí son hombres, ¿sí? O sea, esa es la cuestión. Eso primero, y ya después veremos cómo escriben. Ya es así. Ya pensaron bien sus... Este esfuerzo que han hecho de hacer como un acercamiento a las mujeres poetas del siglo XIX, porque parece que no hay como tanta información al respecto en general de la poesía, ¿no? Del siglo XIX, pero ahora de la poesía de mujeres me parece que es menos. Y bueno, yo sí quisiera hacer una pregunta
¿hay alguna influencia de esta poesía de mujeres del siglo XIX en las mujeres poetas del siglo XX, sobre todo de la primera mitad del siglo XX? No sé, se me viene a la mente preguntar esto porque, por ejemplo, en los ejemplos tal vez más conocidos, como mencionamos a Elena Garro, o pensando en Rosario Castellanos también, por ejemplo, en Mujer que sabe latín, hacen referencia a escritoras latinoamericanas o de otras partes, pero no a poetas mexicanos, ¿no? Entonces, me gustaría saber si allí se pudiera llegar alguna influencia de este grupo de mujeres del siglo XIX, poetas, con algunas pues ya del siglo XX. Sí, para ese, que para ese lapso al que te refieres, no, pero en realidad no en general. Y no porque no las conocía. No se pudo establecer un puente entre ellas y las siguientes generaciones, lamentablemente. Pero en la que sos poeta, puede decir. No, es que ya no se me. También era para dar tiempo. A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, uno pasa por la facultad, ¿no? O pasábamos en mis tiempos, ¿no? Por la Facultad de Filosofía y Letras, por otras facultades. Y nos enseñaban literatura y leíamos a los poetas. ¿Y a quiénes leíamos? ¿Sí? Claro. Entonces leíamos a Acuña y luego a los modernistas, a los grandes modernistas, a Tablada, a Manuel Gutiérrez Nájera. Mujeres, pues no sabíamos. O sea, no es que no nos interesaran, sino que las desconocíamos absolutamente. Yo creo que muchas tuvimos que salir, reflexionar muchos años después, estoy por decirlo, muchos años después, darte cuenta de que había otras voces. Había una Rosa Carreto que tenía un gran sentido del humor, por ejemplo, ¿no? Que es algo que quizá no se consideraba tan femenino, no sé, ¿no? Había una Laura Méndez de Cuenca, pero que había estado ligada con Acuña, ¿no? Y la historia de Rosario, la de Acuña, y Laura Méndez pues ya se desdibujó, pero resulta que Laura Méndez fue muy longeva, o sea, le sobrevivió no sé cuántos años, ¿no? a Acuña, y bueno, hizo una gran labor también educativa. Entonces las fuimos descubriendo, y yo creo que en la manera en que las vas descubriendo te vas interesando, y entonces ya vas haciendo como una reflexión de que, también ahí estaban mis fuentes, no nada más en el gran Gutiérrez Nájera, por ejemplo, que sigue siendo el gran Gutiérrez Nájera, y que por cierto, hablando de él, también en ese poema de la Duquesa Job podemos ver cómo camina una mujer por Plateros y cómo se adueña del espacio público, pero desde la visión masculina. Entonces, bueno, poco a poco vamos descubriendo cómo sí hay como una familia de mujeres que viene desde Matuilxochitzin, la hija de Tlacaelen, que escribía poesía, pasa por las monjas poetas, por las aristócratas virreinales, llega a estas periodistas y escritoras profesionales, y finalmente pues terminan algunas de nosotras, ¿no? Y continuarán. Perdón, sí. Bueno, antes que otra cosa, quiero felicitar a la doctora Leticia Romero. Fue mi maestra en el Centro de Atención Literaria. Decía que fue mi maestra en el Centro de Atención Literaria Javier Villurrutia. La aprecio mucho, me abrió muchos horizontes. La felicito públicamente ahora por esta investigación que ha hecho y esta recopilación de los escritos de estas escritoras desconocidas, literalmente, o sea, no solo en el olvido, sino prácticamente que no estaban en el mapa. Y a partir de lo que nos han comentado ahora, junto con la doctora Iliana Rodríguez, quisiera preguntarle, o sea, me queda muy claro que estas mujeres tenían su habitación propia, ¿no? Como diría Virginia Woolf, excepto los casos de estas dos mujeres que eran viudas y que tenían que sostener un poco su familia. Pero, ¿qué formación tenían? O sea, ¿cuál era el nivel de estudios que tenían? Ha hablado de los temas también que trataban, la familia, la maternidad, pero ¿qué otros temas exploraban en sus escritos? Y finalmente, ¿desde
posición política, desde qué perspectiva, eran liberales, conservadoras. Mencionó que en algún caso quizás el olvido obedecía que estaban vinculadas al antiguo régimen en términos de quizás de concepción de las cosas. No sé si pueda usted, doctor, ampliarnos esto, por favor. Gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Sí, fueron muchas preguntas. A ver, comienza por el asunto de la posición política. La mayoría de ellas estuvieron cerca de la posición liberal y de hecho se encargaron de organizar recitales destinados a recaudar fondos para lo que entonces se llamaban hospitales de sangre, que es el antecedente de la Cruz Roja. La mayor parte de ellas hicieron eso. Entonces tienen una mirada liberal. La única de que tengo noticias de que no estaba en esa postura es María del Carmen Cortés y Santa Ana, que bueno, lleva su apellido, ¿no? Ni más ni menos, ella era nieta del presidente, muchas veces presidente Santa Ana, una nieta, hija de una de las hijas, digamos, no legales de Santa Ana, y que sin embargo llevaba el apellido, y tuvo por allí una participación en la herencia y toda la cosa, sí las reconoció y las cobijó. Bueno, ella escribió poemas para recibir en el puerto de Veracruz, porque ella era veracruzana, a los emperadores Maximiliano y Carlota, ¿no? De ella es el primer poemario publicado por una mujer en el México independiente desde 1866. Y ella pues tenía una mirada pues más cercana a la facción conservadora, las demás no. Y según mi hipótesis, según mi lectura de ese hecho, eso la dejó fuera de muchas de las consideraciones críticas del momento. A Esther Tapia de Castellanos, una michoacana avecindada en Guadalajara, se le reconocía como la primera poeta autora de un poemario, publicado en 1871, pero el de María del Carmen Cortés es anterior, y ese no lo consideraron. Lo cual pienso que pudo tener relación con este hecho, ¿no? Con las relaciones políticas de ella. Eso por un lado. Por otro lado, temas que ellas abordaban, todos los temas. Algo que me gustaría, por ejemplo, destacar, ya que es usted periodista, trayectoria amplia, es que Laura Méndez es, hasta donde yo entiendo, la primera mujer que hizo una cobertura de una elección en los Estados Unidos, la elección de McKinley, ¿no? Ella hizo una cobertura con artículos que mandaba a Diario de México, haciendo una relatoría de todo lo que estaba ocurriendo en las elecciones norteamericanas, ¿no? Es algo muy, muy moderno, además, el periodismo en esos años pues, es muy, muy, muy moderno. Amén de eso hablaban pues, de política, hablaban sí de cocina también, hablaban sí de su familia, hablaban del país y de la problemática por la que estaba pasando, hablaban de religión, ¿sí? Eso también es cierto, en un México que se supone que ya era muy laico, que ya había abandonado esta idea de lo religioso, en realidad varias de ellas siguen escribiendo poemas religiosos durante muchos años. La prosa esta de Estaurofila, Néstor Telles, que, bueno, también entre paréntesis, para que vean lo famosa que todavía es Estaurofila, me la regaló mi mamá para que la leyera, la leí, ¿no? Además, o sea, estamos hablando de que se vende, o sea, si ustedes van al pasaje Catedral por ahí en esas librerías, pregunten por Estaurofila y todavía está por allí, ¿no? Entonces, Estaurofila todavía se vende, es un poema, es una narración, es una mixtura rara, religiosa, ¿no? Y todavía se vende, y de hecho lo pueden encontrar si tienen flojera para leerlo, está en YouTube, o sea, si lo lee alguien, o sea, lo pueden escuchar. No sé yo del caso de alguna otra escritora del siglo XIX que tenga esa proyección actualmente. Bueno, esto sí, todavía escriben ella, María Néstor Telles, que era queretana, Refugio Barragán de Toscano, una escritora espléndida, narradora, poeta, dramaturga, editora, brillantísima mujer, de Jalisco. Ella también escribe poesía religiosa durante muchos años, varios poemarios, y está en Tapia de Castellanos. Estoy diciendo los nombres de pluma de ellas, no es que me guste decir de quiénes eran, pero así firmaban ellas, está en Tapia de Castellanos, ¿no? Ese es el nombre literario. El nombre literario, su nombre de pluma.
Y ya no me acuerdo qué otra pregunta era. La pregunta era la formación que tenía. Ah, la formación, eso es, muy buena pregunta además. Eso en el otro libro, en el que publiqué antes que estos, me interesó mucho de qué se nutrían estas mujeres, ¿no? La mayor parte de ellas eran, como dije antes, de clase media. Solo encontré 2 casos de gente de una clase mucho más acomodada, digamos, casi aristócratas. Una de ellas sí aristócrata, Isabel Pesado de la Llave, que fue condesa, si no me equivoco, veracruzana ella, y las hermanas Enriqueta, Elena y Ernestina Larrainza, que eran hijas de un ministro del gobierno del emperador Maximiliano. Entonces, ellas tuvieron acceso a profesores privados toda la vida. Hablaban varios idiomas. Ellas, por ejemplo, tienen un libro de viajes, que se llama Viajar por Europa o varios lugares, ¿no? Y hacen su libro de viajes, se publican en 3 tomos. Ellas dos, esas 2 familias, digamos. Pero el resto de las niñas, que después fueron escritoras, primero acudieron a lo que entonces se llamaba la amiga, que eran escuelas improvisadas en casas, donde se les enseñaba el catecismo, a leer y a escribir. En el mejor de los casos, a leer y a escribir. Y matemáticas, rudimentos de matemáticas. Algunas más, y eso sí es un detalle muy interesante para las que están ya escribiendo en durante la República Restaurada del Porfiriato, tuvieron ocasión de ir a las escuelas que se abrieron después de que cayó el imperio de Maximiliano. El Conservatorio de Música ya dejó que entraran mujeres, la preparatoria ya abrió sus puertas a las mujeres, la secundaria de niñas se convirtió en escuela normal para profesoras. Como dije hace rato, las primeras abogadas, las primeras médicas comenzaron ya no solo a estudiar un rato y después retirarse, sino a titularse de plano. Entonces, es eso, es lo que ellas tienen frente a sí. Y sin lugar a dudas, esa fue una diferencia sustancial respecto de las generaciones previas. Ellas ya tuvieron la oportunidad de estudiar. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo quiero antes que nada agradecer porque yo no me he acercado mucho a la poesía, en realidad me considero una persona bastante ignorante en este tema. Sin embargo, el hecho de que existe este material, que ustedes están trabajando durante tanto tiempo para recuperar el material de estas mujeres poetas y acercarlo a nosotros es un trabajo muy valioso, porque aparte hay tantas desigualdades desde el siglo XVI, XVII, XVIII hasta ahorita, que al parecer es trabajo de nosotras las mujeres rescatar el trabajo de las mujeres, ¿no? Creo que esa es una labor muy importante, muy valiosa, y de verdad yo se los agradezco porque hasta antes de esta presentación en realidad no me había pasado ni por aquí leer sobre literatura, sobre poetas, mujeres del siglo XIX, ¿no? Entonces creo que es muy importante y pues básicamente lo que podemos ver en esta presentación del libro es un tema que hasta ahorita todavía nos sigue aquejando a nosotras las mujeres, que es la desigualdad, la falta de reconocimiento, el hecho de que no nos estamos apropiando del todo del espacio público y que este esfuerzo viene desde siglos atrás, ¿no? Entonces, pues básicamente yo es eso, les agradezco por haber recuperado el trabajo de estas mujeres y pues sin lugar a dudas me parece un trabajo extraordinario. Muchísimas gracias. Gracias. No, pues gracias a Leti, ¿no? Yo también. Sí, te agradezco mucho el comentario. Debo decir que en el libro sobre poetas mexicanas del siglo XIX también colaboraron algunos colegas varones. Yo coincido contigo en que normalmente a quienes nos interesan más esas temáticas, pues es a nosotras, pero también hay colegas que se solidarizan, Hay los amigos de las poetas. los amigos de las poetas, ¿no? De las investigadoras. Y en este libro participan César Cañedo, un colega de la Universidad Nacional, que trabajó a Josefa Murillo, una poeta veracruzana, y el doctor José Ángel Fernández, un poeta, historiador y literato extraordinario, actualmente director del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Veracruzana, que trabaja la obra literaria de Laura Méndez de Cuenca, que se ha dado la tarea de recuperarla. Él está haciendo una compilación de toda la poesía de Laura Méndez
Laura publicó, Laura, como si fuera mi amiga, Laura Méndez, publicó en México, en Estados Unidos, en Europa, particularmente en Alemania, en Sudamérica, y le llegaron a publicar poemas en Nueva Zelanda. Sí, y bueno, él se ha dado la tarea de compilar todos sus obras. Entonces, sí, también algunos colegas nos acompañan. ¿Alguien más? René, Araceli. Quería recordarles que les vamos a obsequiar un ejemplar de alguno de los 2 libros que presentaron y los va a entregar Javier Cruz, él está ahí atrás. Por favor, los que se anotaron en la lista solo van pasando y ahí eligen qué texto van a querer y él les entrega el ejemplar, mismo que puede pasar con la autora para que se los firme. Bueno, entonces damos por concluida la presentación. Muchas gracias por habernos acompañado y vaya por concluido.